Y más con el congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, a quien ya tenemos a través del Skype. Muchísimas gracias, congresista. Bienvenido. No, gracias a ti, Segre, por esta gentil invitación. A tus órdenes. Vamos a empezar primero por lo que ustedes empezaron, que fue por discutir el tema de la renuncia de Mercedes Arauz. Luego me quiero ir acercando sobre todo lo que más ha preocupado y que ayer hemos conversado mucho, que es esto de la declaración jurada de intereses. Pero primero lo primero, ustedes aceptaron por una mayoría aplastante el día de ayer la renuncia de Mercedes Arauz. ¿Qué simbólico hay detrás de esta vacancia o bueno, de esta renuncia o de esta aceptación de parte del Congreso? Ya no hay más segunda vicepresidenta. Bueno, lo que primó fue básicamente que no se puede mantener el cargo de una persona que no quiere estar en el cargo. Ella públicamente renunció al cargo de segunda vicepresidencia y manifestó en todos los medios de comunicación, es más, hizo una conferencia de prensa, recuerdo, manifestando que ya no quería seguir en el cargo y se desligaba prácticamente del gobierno. El tema de la pandemia, ella después parece cambió de opinión, diciendo que en el caso de ausencia del presidente ella asumiría la presidencia de la República, y no se escuchó ninguna voz en contrario del Ejecutivo, de aceptación o de disconformidad. Pero básicamente lo que primero el Congreso es que ella voluntariamente renunció a este cargo y por eso se le aceptó la renuncia. Y acá no se generaría un vacío de poder, porque además la Constitución, ya ha habido ejemplos anteriores donde hubo solamente un presidente y cuando este fue vacado asumió el presidente del Congreso. Y de acuerdo a la Constitución, el presidente del Congreso está obligado a convocar elecciones en los siguientes 6 meses. Así que no hay ningún vacío de poder en caso, y Dios no quiera, que el presidente Vizcarra sufra alguna contingencia o se enferme de COVID, o que ahora el ministro de Cultura ha salido positivo. Pero no hay de qué preocuparse. La Constitución establece cuáles son los mecanismos de sucesión en el mando en todo caso. Si esa fuera la preocupación final. Solamente para acotar, en todo caso, más allá de pensar en una, de alguna manera, incapacidad temporal o permanente de poder asumir Martín Vizcarra y el mecanismo que ustedes mencionan, también de presentarse más adelante, pasada la cuarentena, un viaje al extranjero o una ausencia de ese tipo de parte del presidente. Entiendo que también se encarga el despacho al presidente del Consejo de Ministros. Sí, pero yo creo que el presidente Vizcarra ya no va a salir de viaje. Es más, tengo entendido que todas sus reuniones con los presidentes de la región lo hacen vía teleconferencia. Y sí, creo que el tema de la pandemia va a durar no solamente hasta agosto, sino va a durar mucho más tiempo, que quizás de repente hasta un año. Lo que va a impedir de que la gente se movilice a otros países, ¿no? Muchos países van a tener todavía sus fronteras cerradas y sus pasos aéreos también cerrados. En todo caso, si es que se suscitara un viaje, podría viajar el canciller de la República en representación del Perú, así que no hay ningún problema en ese tema. El segundo punto que quería tocar con usted es el tema de la promulgación por insistencia de la ley que suspende peajes. Aquí me parece interesante porque varios especialistas habían dicho que este es un tema que lo estaba manejando el alcalde de Lima, que había conversado, negociado con algunas empresas o concesionarias y que debía manejarse de este modo porque si el Congreso aprobaba la suspensión de los peajes o el cobro de los peajes, podría esto traernos consecuencias legales futuras. ¿Cómo han tomado esto ustedes en cuenta para poder finalmente promulgar esta ley por insistencia? Mira, la aprobación ha sido por mayoría, no por unanimidad el día de ayer. Ha habido muchas extensiones y es más, el Ejecutivo observó esta ley aprobada en primera instancia por el Congreso y ha hecho objeciones constitucionales. Así que hoy día, si el Congreso ha aprobado por insistencia la aprobación de esta ley, al Ejecutivo le corresponde asumir la posición que hizo al inicio, de observar esto y llevarlo al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional confirme o no si es constitucional la ley que ha promulgado ayer el Congreso. Pero en todo caso, más allá de si es constitucional o no, entonces todavía no se aplica, porque yo entiendo que una vez promulgada, esto debería suspenderse y luego no sé si habrá algún tipo de consecuencia, ¿no? Mira, el tema de si se promulga o no y si es aplicable a partir del día de hoy, no lo tengo muy claro, no soy abogado, pero creo que el Ejecutivo, si es que sigue con su principio de observación de la ley por temas constitucionales, debería pedir una observación al Tribunal Constitucional y debería pronunciarse inmediatamente suspendiendo la aplicación de la norma, si fuera así. Es lo que entiendo.
Claro, lo que yo entiendo, y solamente para completar la reflexión, porque siempre hemos visto estas disputas dentro del Tribunal Constitucional mucho después de aprobado algo, y normalmente la ley rige desde que se promulga, se publica en el peruano, etcétera, y ya después se evalúa, ¿no es cierto?, el tema de la constitucionalidad. Además, sí, además, sí, disculpe que te interrumpa, no me queda muy claro porque ayer el debate fue por teleconferencia y el pleno duró 13 horas. En un momento salí, se me apagó el motor y tuve que salir, y no me queda muy claro, y es lo que estoy tratando de confirmar, si es que esta ley aprobada por insistencia el día de ayer se aplica para Lima y Callao. Me parece que para el caso de Lima y Callao no se va a aplicar, no estoy muy seguro, creo que está dirigida básicamente a provincias, pero no te lo puedo confirmar, no he podido comunicarme todavía con la oficialidad mayor para que me confirme esta duda que tengo. Bueno, vamos a ver con respecto a eso qué vaya a ocurrir. Y lo segundo, o en realidad lo tercero, ya que podríamos en todo caso empezar a discutir, es el tema de la declaración jurada de intereses. Esto me preocupa, creo que a muchos nos ha preocupado desde que se viene discutiendo, porque lo que no se entiende es de alguna manera esa discrecionalidad con la que se va a optar porque algunos se acojan y tengan que presentar su declaración jurada de intereses y otros de repente no, y que toda esa discrecionalidad sea asumida por un consejo directivo del que usted forma parte, el señor, entiendo, Lama lo preside, ¿no? ¿Cómo así justifican ustedes un proyecto tal? A ver, Cindy, no es tan cierto lo que manifiestas, o no se ha entendido bien el proyecto de ley. Creo que ayer los periodistas han tomado una posición básicamente de desconocimiento. Lo que se ha hecho básicamente es respetar totalmente la Constitución y la separación de poderes. Y básicamente es un tema de formas. El decreto de urgencia 020 promulgado el 5 de diciembre del 2019 por el Poder Ejecutivo disponía que todos los funcionarios públicos se inscribieran en el portal del Ministerio de Justicia su declaración de intereses, que está dependiendo de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, cuando hemos asumido el cargo, y como sabes muy bien, todos los decretos de urgencia tienen que ser revisados por el Congreso de la República. Hoy día todos esos decretos de urgencia, incluido el 020, están en la Comisión de Constitución para el informe respectivo. Pero lo que nos llama la atención es que... Que la gente que nos ve lo entienda. Lo que nos llama la atención es que, y acá yo te hago una pregunta, y disculpa que te responda con una pregunta. ¿Cuál es el único órgano de control que está respaldado por la Constitución? ¿El Ministerio de Justicia como órgano de control o la Contraloría General de la República como órgano de control? ¿A qué viene su pregunta concreta? Porque creo que es más bien una evasiva antes que una pregunta. No, porque lo que hemos hecho ayer es que la declaración jurada de intereses de los congresistas y los funcionarios y empleados de alto rango del Congreso presenten y están obligados a presentar su declaración de intereses ante la Contraloría General de la República. Ese es el mandato que hemos hecho, y es más, hemos puesto una fecha límite. Hemos fijado que a partir de hoy tenemos 30 días para presentar esa declaración jurada ante la Contraloría General de la República, no ante la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es la única diferencia. Me gustaría leerle la segunda disposición de lo aprobado el día de ayer, que dice lo siguiente: déjese sin efecto toda disposición o norma de carácter general que se refiera a la obligación de presentar la declaración jurada de intereses en el sector público de los congresistas de la República, funcionarios y servidores del Congreso de la República. Claro, se refiere al 020. Bueno, ya no estamos obligados a presentarlos ante el Ministerio de Justicia. Estamos obligados a presentarlo ante la Contraloría General de la República, que es el único ente de control que está respaldado y está respaldado y está dentro de la Constitución de la República, el artículo 82. Ok, todos los congresistas, todos los trabajadores públicos del Congreso van a presentar su declaración jurada de intereses ante un lugar. Estamos obligados. No quieren mandarle un oficio a otro lugar. ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Y por qué, en todo caso? Porque, primero, porque no existe una separación de poderes. Acá hay el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Segundo, el Ministerio de Justicia no es un órgano competente de control administrativo. El único ente que está además respaldado por la Constitución, como te repito, es la Contraloría General de la República. Y esa es nuestra observación.
Y es por eso que hemos sacado esta norma y esta modificación de reglamento, para que sea la Contraloría General de la República, para que ellos lleven el control de todas nuestras declaraciones juradas de intereses. Y nos hemos puesto un plazo, además, que es muy perentorio, que es de 30 días. Hoy día yo no sé si tú sabes que todas las declaraciones juradas de intereses están suspendidas por el sistema por la declaratoria de emergencia. Yo tengo aquí en mis manos el decreto de urgencia 020 y veo un poco lo que dice y veo el proyecto que ustedes han aprobado. Entonces, a mí no me queda claro porque lo que usted dice suena bastante sencillo. Todos vamos a, de manera obligatoria, presentarlo, pero ante otra institución, no ante el Ministerio de Justicia. No me calza su explicación tan simplista de esto, cuando en la normativa del decreto de urgencia 020 se garantizaba la máxima transparencia de la información declarada en se habilitaba la tipificación de infracciones administrativas en caso de incumplimiento. Ahora ya no, ahora no hay un régimen de infracción y sanciones en caso de incumplimiento. O sea, esto de que y tenemos que presentarlo ante la Contraloría, aquí no me queda claro. Está bien que usted lo interprete, pero en el papel a nadie le queda claro. Está clarísimo. Y si me permites, déjame buscar la norma. La que hemos aprobado ya. No me queda claro y en realidad yo no tengo nada en contra de que lo presenten a la Contraloría, pero entiendo además que otra de las cosas que se ha estado modificando para continuar un poco con la revisión de esto es que el Consejo Directivo ahí tiene también una lista, ¿no es cierto?, de estos funcionarios o va a tener que hacerla. Eso tampoco me parece del todo transparente, claro. ¿no? Este es un tema netamente administrativo. Acá lo que tiene que hacer la mesa directiva o la Junta es que diga el oficial mayor, el DGA, el DGP, los altos funcionarios del Congreso son los que tienen que declarar su declaración jurada de intereses, así como los asesores principales de cada congresista. Eso es un tema netamente administrativo y por eso se delega esta función al Consejo, no por otra razón. O sea, acá no se está excluyendo a nadie. No todo el personal del Congreso está obligado a presentar una declaración jurada de intereses, como no todo el personal del Ministerio de Justicia está obligado a presentar una declaración de intereses. No todos los funcionarios. ¿Y por qué además quienes están y quienes no están obligados lo va a decidir un grupo de personas que además trabajan también en el Congreso? No te escuché, perdón, no te escuché la... Preguntas. La primera pregunta es ¿por qué no todos deberían estar obligados? Usted dice no todos están obligados. Bueno, yo creo que sí deberían estar todos obligados. Le pregunto ¿por qué no? Y la segunda pregunta es ¿por qué un grupo, que es el Consejo Directivo, debería decidir quiénes sí y quiénes no? A ver, te pregunto, ¿las personas de seguridad del Congreso crees que estén obligados a presentar una declaración jurada de intereses? Todos. Si va a ser el testaferro de un congresista más adelante o va a ser el chofer el que le lleva los billetes a otro, todos deberían presentar su declaración jurada de intereses, bueno, sí señor. Eso lo definirá el Consejo Directivo. Por mí no tengo problema que sean los 1.200 trabajadores que quieran presentar el congresista. ¿Qué pasa si yo... A ver, es como si estuviéramos pensando en las formas y en lo ideal y estuviéramos dejando de lado completamente la práctica y la realidad. Lo que pasa en nuestro Congreso, y ya lo hemos visto, no digo en el actual, pero en congresos pasados, es que los congresistas usan a sus choferes, usan a su seguridad, usan todas las herramientas que puedan dentro del propio Congreso para beneficiarse de manera irregular, ilegal, etcétera. El propio caso de lavado de activos en partidos políticos lo ha demostrado. Entonces, si esto viene ocurriendo, ¿por qué un grupo de congresistas que podrían estar involucrados en estos delitos van a ser quienes decidan quiénes presentan su declaración jurada de intereses o no? Eso es lo que yo me pregunto, añadiendo que sus congresistas vienen presentando esta declaración. Perdón, hasta donde tengo entendido, solamente 7 congresistas han presentado su declaración jurada de intereses ante el Ministerio de Justicia. Nadie más, ¿no? Ahora, el Consejo de Administración no habría ningún problema que diga, bueno, todo el personal del Congreso lo haga. Para mí es lo más transparente y debería ser así. Y cojo tu propuesta. Es más, la voy a llevar. No aprobarse, quitar esa obligatoriedad y darle la potestad al Consejo Directivo de decidir, sino mantener la obligatoriedad. Porque ¿qué es? A ver, digamos, si uno no tengo ningún problema, pero básicamente el tema Sigrid no pasa básicamente por quién o quiénes presentan su declaración jurada. Acá hemos sido bien claros que el tema no pasa por meter la declaración jurada ante el Ministerio de Justicia, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, sino al verdadero órgano de control, que es la Contraloría. Básicamente es un tema de forma, no que nunca nos hemos negado a presentar la declaración jurada de intereses, y que eso quede bien claro.
Y es Mi más, segunda nos hemos puesto entre la norma un plazo perentorio, que el decreto de urgencia 020 ya había vencido, es más, y que está suspendido por la declaratoria de emergencia sanitaria. Y hoy día no hay obligatoriedad de presentar esa declaración jurada de intereses. Hoy día sí tenemos esa obligatoriedad de presentarla entre los próximos 30 días con o sin emergencia sanitaria. Última pregunta, congresista, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿cuántos congresistas? Esa es mi pregunta para cerrar. Usted dice que todos van a presentar su declaración ante la Contraloría. ¿Cuántos congresistas vienen presentando, no ante el Ministerio de Justicia, cuántos congresistas vienen presentando su declaración jurada de intereses ante la Contraloría? Algo que, ojo, siempre se presenta. Eso no tiene nada que ver con la discusión del día de ayer. Me imagino que como siempre se presenta, todos ya la deben haber mandado a la Contraloría. ¿130? ¿Cuántos son? No es así, Cindy. Lo que hemos presentado nosotros son los 130 congresistas en nuestra declaratoria jurada de rentas y ingresos y rentas, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la declaración jurada de intereses estaba suspendida, porque como entramos en la emergencia sanitaria, esto quedó suspendido. Y no ha habido nadie que se haya presentado. A partir de hoy, todos estamos obligados a presentarla. Eso es lo que se ha querido corregir con esta norma. ¿Lo van a presentar de manera presencial? ¿Lo van a hacer de manera virtual? La pregunta es ¿por qué ha tardado tanto? ¿Usted no cree que hay personas que no quieren? O sea, discúlpeme, pero sería muy ingenuo pensar que todos quieren, tienen y van a hacerlo de manera responsable porque no tienen nada que ocultar. A mí, la verdad, lo único que me genera es la sospecha de que... Si no hubiéramos hecho esa norma, hubiéramos seguido en el limbo. Porque hoy día no hay nada que exija a los congresistas o los funcionarios públicos presentar una declaración de intereses porque está suspendido esto por la declaratoria sanitaria, de emergencia sanitaria. Bien. Esta norma más bien ha corregido ese vacío. Hoy día sí estamos obligados a presentar la declaratoria de jurada de intereses. Esa es la gran diferencia. Bien, muchísimas gracias, congresista Burga. Creo que lo mejor ha sido conversar con usted directamente para que las personas entiendan un poco más del proyecto. Gracias por su presencia a través del Skype. Muy amable, gracias. En cualquier momento estamos en contacto. El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, yo creo que ya es...